Hacerte miembro premium de Sálvese Quien Pueda en YouTube es muy fácil. Desde tu PC o laptop, primero accede a tu cuenta de Google. Puede ser con tu correo Gmail o con tu cuenta YouTube. Ahora entra al canal de Sálvese Quien Pueda. www.youtube.com/Sálvese Quien Pueda. Busca la pestaña Unirse y dale clic. Te saldrán 3 opciones de cobro mensual: seguidor, fans y patrocinador. Una vez que elijas la de tu preferencia, dale clic a Unirse. En la siguiente ventana ingresas tu información de pago y le das clic a comprar. YouTube cargará mensualmente a tu tarjeta el monto que elegiste. Listo, eso es todo. Ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es miércoles 11 de mayo. Mi nombre es Renato Cisneros. Yo soy Josefina Townsend. Y esto es Sálvese Quien Pueda. Sálvese Quien Pueda. ¿Qué tal? Gracias a la gente que nos sigue por YouTube, por Facebook, por Twitch. Perdonen por empezar con unos minutos de retraso. Y más bien, para aprovechar el tiempo, vamos a pedirle a nuestro primer invitado que ya esté con nosotros, Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de OMPE, analista político, reconocido, profesor universitario, amigo de la casa, hincha de Alianza también. Siempre hay que mencionarlo, para que no se sobre pique. todo. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal? Bien, Hola, ¿qué tal? gracias. Hola, ¿cómo estás, Renato, Josefina? Está sonando un teléfono. Bien, bien. Sí, queríamos empezar conversando contigo, Fernando, sobre esta denuncia que ha hecho Samir Villaverde, este empresario vinculado con Pedro Castillo, y simplemente para poner en contexto el personaje, porque tal vez la gente se ha olvidado ante la turbamulta de información, ¿no?, con la que tenemos que lidiar permanentemente. Samir Villaverde, rápidamente, es hoy un empresario o un lobista, como quiera denominarlo. Fue miembro de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea puntualmente, expulsado de esa institución en el 99, porque se descubrió que había cometido actos delictivos junto a otros suboficiales, ¿no?, durante sus días de Franco. En una ceremonia oficial fue degradado, es decir, le arrancharon los galones, y no debe haber nada más denigrante para alguien que viste un uniforme. Luego, en el 2007, algunos años después, participó en un asalto a balazos en una pizzería en Miraflores con una banda de delincuentes, ¿no? En esa misma situación fue capturado por los policías, persecución, balacera, etc. De hecho, resultó herido. 2 años más tarde fue condenado por la justicia a 10 años de cárcel por robo agravado. Solamente estuvo 2 años en Castro Castro. Años más tarde, 2013, reincidió en delitos y fue condenado a 4 años de prisión por colusión y falsificación de documentos. No sé cómo estuvo 2 años solo en prisión, salió en libertad, y en el 2016 fue denunciado por su expareja en la comisaría de La Molina por violencia física y psicológica. Lo hemos conocido recientemente muchos porque apareció, ¿no?, en el tinglado de la adjudicación de la obra del Puente Tarata. Ese es Samir Villaverde, Fernando. ¿Qué tanta credibilidad puede tener un sujeto como este? A pesar de que la denuncia que hace aparentemente es muy dura, ¿no? Es decir, Pedro Castillo es el responsable de un fraude electoral en la primera vuelta y aparentemente también en la segunda, que es lo que él ha hecho. A ver, yo creo que no aporta nada, simplemente es una afirmación efectivamente fuerte, absolutamente irresponsable, y estoy seguro que no va a aportar nada, pero sí ha ganado. Y ha ganado porque ha colocado nuevamente el tema en discusión, ha dejado de lado otros temas que probablemente en este momento estuviéramos discutiendo, y sigue manchando un proceso electoral sobre la base de afirmaciones, repito, insostenibles. Pero yo quisiera, aprovechando tu pregunta, Renato, lo siguiente. Él lo que dice es concretamente lo siguiente. Esto tendría que ser en primera vuelta, ¿no? En primera vuelta hubo un plan entre Pedro Castillo y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que en ese momento eran 4 de 5. Quiere decir que se confabularon, ¿no? Ahora, ¿por qué se confabularon?
una cuestión ideológica, dirían algunos, por dinero, dirían otros, están deslizando por allí este canal de uno de los supuestos afectados, de que había dinero de por medio. La gente les cree. En un mundo donde hay mucha corrupción y donde Claro. se creen mucho estos fakes y de este tipo de afirmaciones, evidentemente cala. Pero vamos a desmenuzar un poco. Imaginemos incluso en el hipotético caso que esto hubiera sucedido. O sea, se ponen de acuerdo 4 y resulta que cambian el resultado electoral, favoreciendo a 1 y desfavoreciendo a 2. El resultado que se dio en primera vuelta. 19% Castillo, 13% más o menos, un poco más, no estoy utilizando decimales, a la señora Keiko Fujimori, 2 puntos menos al señor Rafael López Alea. Para que esto se altere, tendrían que haberse cambiados miles de actas. Miles de actas. Pero ¿acaso el jurado, el pleno, toma las actas y las cambia? Perdónenme. Y para explicar lo que sucede, quien organiza el proceso electoral, para empezar, la OMPE. La OMPE, y además sobre actas que se firmaron y se escrutaron, es decir, se contaron los votos en las mesas, y que además estaban digitalizadas desde el primer día. Digitalizadas y digitadas. El jurado solo resuelve las apelaciones de determinadas actas. ¿En qué momento esto cambió? Es imposible. Pero además, el otro argumento, Ipsos, la única empresa que hizo conteo rápido, ojo, primera vuelta, no estamos hablando de segunda vuelta, primera vuelta, se acercó mucho al resultado final. Para que ocurra algo que es imposible, digamos, vamos a suponer un escenario así. Tendría que estar Ipsos también coludido con todo. Efectivamente, los miembros del jurado, pero además no solamente los 4, ¿no? Un cuartito ahí acordado, sino imagínense pues sus asesores, los que trabajan allí, Secretaría General, más la gente de la OMPE, el jefe de la OMPE, sus funcionarios, es decir, un crimen perfecto donde se confabulan cientos. Eso es imposible, porque además, si fuera así, imagínense, en el mundo, en todos los países, se comprarían, digamos que esa fuera la idea, a los titulares de los organismos electorales y se cambia la elección. Claro. Eso no existe, no existe. Entonces lo único que hace es, obviamente, revivir a los terraplenistas de la política la idea del fraude, que no se ha dado y que no van a aportar absolutamente ninguna prueba. Sin ninguna prueba, además, ¿no? Porque además, ¿sabes qué, Renato? Cuando sea el momento en que el fiscal deseche algunas y probablemente se queden otras, porque yo no estoy hablando sobre otras afirmaciones que él puede hacer, dice que como 8 horas de audio sobre otros temas, estoy hablando exclusivamente sobre el tema de las elecciones, te aseguro que no habrá entregado nada, pero a esas alturas será de acá a varios meses. El resultado es ahora, y el resultado es haber afectado nuevamente instituciones de las pocas que quedan, que tiene además un encargo ahora en las próximas, el 2 de octubre. Y entonces, exactamente, claro, o sea, es intentar echar una sombra de duda respecto a una institución que tiene una responsabilidad que ya está ejerciendo, ¿no? Que tiene una elección que solventar de aquí a pocos meses. Uno de cuyos candidatos, además, o de los supuestos afectados, como el señor Rafael López Aliaga, que siempre habló de fraude, dirá, entonces yo no quiero estas autoridades porque yo voy a competir. Y si es que compito y pierdo, es fraude. Este es el trampismo a nivel internacional, como Donald Trump. ¿No? Si yo no gano, es fraude. Y esto se está repitiendo en muchos países peligrosamente, como el señor Jair Bolsonaro. En Brasil, si yo no gano, fraude. Esto es terrible. Realmente. Ahora, si por lo menos hubiese aportado algún elemento que permitiese dar cabida a la duda, ¿no? Pero ni siquiera, porque este señor lo que hace es lanzar los fuegos artificiales, pero sin ningún fundamento. Tú decías al inicio que al hacerlo ha eclipsado otros temas que tal vez merecerían reflexión. ¿Qué otros temas, por ejemplo, te parece que podrían hoy día estar discutiéndose en vez de esta denuncia que parece más una cortina de humo, ¿no? No, hay varios temas que en realidad han estado en la agenda pública, ¿no? La elección de los miembros del Tribunal Constitucional el día de ayer,
la ley que ha sancionado el Congreso de la República en relación a la reforma universitaria que se llama la contrarreforma, el tema de la tesis misma del presidente de la República, en fin, y el señor Samir Villaverde en realidad está siendo investigado sobre su participación e intermediación entre empresas y el gobierno. Probablemente ahí tendrá algunas cosas que decir, pero yo acoto mis declaraciones en relación al proceso electoral. Mm. Se trata acá de defender de manera general a los Sí. organismos electorales, sino específicamente Al de jurado. esta elección que fue lamentablemente manchada por una campaña que no probó absolutamente nada. Pero que Ahora, y entonces, a ese punto, lo que tu problema con el Wi-Fi, está diciendo entonces que si hubo también un fraude en la primera vuelta, ¿cuál es la intención? Entonces sería anular también la primera vuelta que incluyó la elección para el Congreso. es imposible. Hay un proceso, en primer lugar, el proceso se termina con una resolución del jurado como en todas partes. Este proceso, que fue además observado, vigilado por misiones internacionales y nacionales, en todos los informes se habla de que estas elecciones fueron limpias, transparentes, legítimas. No hay ningún país, Josefina, Renato, donde ha habido un fraude y que no haya sido un tema incluso de cierto consenso internacional. En América Latina, el último fraude, el de Nicaragua. Nicaragua. Comentado por todos lados, claro. Comentado por todos. En el Perú, en el año 2000, es la última vez que hubo fraude. Sí. La misión de observación de OEA se retiró. Uno de los ¿Pero Transparencia no la avaló? ¿Perdón? ¿Transparencia no avaló esa elección? No avaló esa elección. Ojo, los informes de transparencia es distinto. Una cosa, además, es el resultado y todo el desempeño de la elección. La misión de OEA del año 2000 se retiró como uno de los dos casos históricos en 60 años de misiones de observación, y esas elecciones además se conoce que fueron fraudulentas, porque hay videos, hay testimonios de todo, y además que fue el inicio del fin del gobierno. Eso ahora, fue cuando solo se presentó Fujimori entonces, ¿no? Claro, se retiró Toledo y se presentó solamente Fujimori. Ahora, Fernando, ¿qué te dice la experiencia? Es decir, este señor, ¿por qué lanza esta denuncia? ¿Él lanza una bengala para ver si gana tiempo? Bueno, ha logrado que la Fiscalía, que personal de la Fiscalía y de la Comisión de Fiscalización del Congreso vayan a tomarle testimonio o a pactar en todo caso una cita para tomarle testimonio. ¿Está actuando solo? ¿Quiénes estarían detrás? Porque en su tesis pierden todo, ¿no? Pierden incluso aquellos que también han impulsado la idea del fraude. ¿Qué te dice el olfato? No, yo creo que les ha dado aliento. Tú mira nada más inmediatamente, luego, inmediatamente, las declaraciones, las redes sociales se llenaron. Sí. Hoy día, lo digo porque si en su tesis también la primera vuelta habría que anularla, entonces también todos los que hoy están en el Congreso serían susceptibles de haber sido elegidos en un proceso viciado. No existe la figura de anulación de elecciones. Ya. No existe. Pero pueden buscar la vacancia de Pedro Castillo porque llegó fraudulentamente al poder. O sea, ya no. No. Yo creo que, a ver, mi impresión es la siguiente. En general, sí puedes anular una elección dentro del proceso electoral. No es que anulas post. Ya hay una representación. Quien se encarga ahora de controlar al presidente de la República, evidentemente es el Congreso, que tiene los caminos que le asisten la Constitución. Pero eso es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es mi hipótesis? Yo creo que este señor o busca apoyos mayores, por eso abre, ¿no?, sobre aquellos quienes estas afirmaciones les sirven. Esto había sido anunciado en el canal del señor Rafael López Aliaga hace días. Lo estaban anunciando. Ya. Y esto para mí es un operativo. Ya han salido también a hacer marchas, mañana van a salir en los periódicos allegados a ellos. Y claro, ahora el centro de la atención sería esto. Ojo, es lo peligroso. Varias cosas peligrosas. La primera, siguen con esta narrativa de las elecciones que es bien peligrosa y que hay gente que, incluso gente buena fe, que la cree.
2, desprestigio a las instituciones en el Perú y que es dañino. 3, de cara al proceso electoral que comentábamos el 2 de octubre, donde el supuesto afectado es candidato. Entonces, acá hay implicancias de todo tipo, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, pero es un sector, o sea, este sector de la oposición. Los fraudistas. Sí, pero ha retomado la iniciativa que le había tomado el gobierno con este proyecto de constituyente y esta bandera de la constituyente, ¿no? Y en el medio se ponen de acuerdo para estos magistrados en el TC. Ahí a lo que llama la atención, ¿no? Sí, mira, tú sabes que además cuando se juxtaponen, digamos, problemas, temas tan candentes como ya estamos acostumbrados en la vida política peruana, en realidad allá hay río revuelto, ¿no? Y ganancia de pescadores, de todo tipo, de todo tipo. Pero en concreto, lo que ha señalado el señor Samir Villaverde no tiene asidero, no tiene asidero. No va a aportar pruebas, pero ya ganó algo, ya ganó. Sí. Y eso es lo terrible. Tiempo, cámaras, ¿no? Como decía, la presencia de la fiscalía ahí en el penal, la propia del señor Héctor Ventura, ¿no? El presidente de la Comisión de Fiscalización, que en sus declaraciones también subraya la posibilidad de que ese testimonio sea cierto. Entonces, efectivamente, sí hay una ganancia. El testimonio sí es cierto en el sentido que lo dice él, pero sí, eso es lo único cierto. De que allí eso le dé veracidad a una afirmación insostenible de ninguna manera. Pero entre las personas que creyeron de buena fe o siguen creyendo que hubo fraude, hay esta idea que se repite constantemente que por qué el jurado no entregó los padrones, ¿no? Que no entregó la información que se le pedía. La OMPE. Pero hay una cuestión. Quizás muy amplio todo esto, pero los procesos electorales tienen etapas, momentos, instancias, instituciones. En cada una de ellos les asiste garantía a los competidores. Nunca se puso en cuestión, nunca, que estas normas no son las que no deberían ser las que encuadren el proceso electoral. Y entonces, quien quiere denunciar algo tiene su momento y procedimiento. No pues por redes sociales, no por decir ustedes muéstrenos algo. Ellos tienen que aportar una prueba en el momento, por ejemplo, en la mesa, por ejemplo, en el cómputo, por ejemplo, en el jurado electoral especial, en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, presentar a un suplantado o un suplantado, decir, a mí me suplantaron. En ese momento. Pero además, supongamos que exista, porque sabes que en todo el mundo, desde Estados Unidos, hay irregularidades, pero que no son de tal naturaleza que esta tiene que ser igual al fraude. El fraude es un operativo. El fraude es un operativo pensado. ¿Y con Portillo Campbell se hizo ese operativo? ¿Con Portillo Campbell se hizo ese operativo? Ya, pero ¿por cuál es la diferencia? En que estamos en un sistema democrático. En el otro era un sistema autoritario y que el gobierno y Vladimiro Montesinos, y todos lo sabemos, aun cuando digo ya todos, ya no somos todos, porque eso ocurrió hace 22 años, hay mucha gente, 2 generaciones que no han vivido esto, en donde controlaban el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, pero controlaban porque hay videos que les pagaban, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, medios de comunicación. ¿Eso hay ahora? Algunos han dicho, pues es igual que en la época de Montesinos, quieren engañar, en esa época es incomparable. Hoy día, felizmente que pese a todas las amenazas, hay libertad de expresión. Y no hay un poder desde el gobierno que controla a todos los medios y los compra, como compró en la década del 90, y no estamos hablando con poco dinero, estamos hablando con millones de dólares. Torres de plata, sí. Ahora, Villaverde, en esta declaración tan sospechosa, deja muy mal parada la comisión creada en el Congreso con una inyección presupuestal bien importante que se formó para investigar el fraude y que hasta ahora no ha llegado a ninguna conclusión. O sea, Villaverde sí. Y estoy seguro que este ha sido su salvavidas, porque lo que va a decir es claro, aquí estaba. Ampliar el tiempo, porque las declaraciones son de tal naturaleza que se necesita investigar. Hasta ahora no tenían nada. Nada. Habían consumido tiempo y dinero. Eso es lo que habían consumido.
Así es. Pero se menciona más al jurado en lo que las declaraciones de Villaverde que la OMPE. Es como más dirigido Bueno, hacia el mismo doctor Salas Arenas. sí, pero lo curioso de todo esto, pues, Josefina, es esta idea, nuevamente, que repito, ¿no? Además, no es solamente con el presidente jurado, sino que están los cuatro, ¿no? Ahora, de los cuatro de aquel momento, porque de aquella época solo quedan dos, de los cuatro de los cinco que son miembros del jurado, en realidad tendrían que involucrar a los otros, pues, ¿no? ¿Cómo no va a ser así? Pero Marino resulta que Aguirre dice, uno de ellos luego salió, ustedes saben, por Sí, sus temas sí, que lo comprometían con los cuellos blancos. O sea, él, total, ¿en dónde estaba, no? Si uno se pone a claro, un Castillo no, ahondar un colegiado. poquito, simplemente hacer unas cuantas preguntas, y eso no tiene asidero. mm, Eso no tiene asidero. Pero tiene ahora, cobertura y para rato. Así es. sí. Fernando, sabemos que estás con el tiempo un poco ajustado, pero quería preguntarte, de cara a la elección de octubre, ¿no? Que es ahora nada más. Ujú. Venimos de toda esta historia, este cuento del supuesto fraude, y ahora mismo se reactiva con esta denuncia, entre comillas. ¿Cómo llegamos a la elección? Es decir, ¿tú crees que las entidades, ¿no? A pesar de que no parece haber entre los candidatos diferencias ideológicas tan radicales como para generar, digamos, nuevas tensiones parecidas a las del año pasado, ¿cómo llegan las instituciones para celebrar ese evento en medio de todo esto? ¿Va a ser un proceso Obviamente normal, crees tú? los organismos electorales trabajan como han trabajado en los últimos 20 años, después de la recuperación de estas instancias Sí, pero de hay un ruido, elecciones, ¿no? Pero hay un ruido en pero el ambiente. obviamente, Sí, ¿cómo van a trabajar bien si ya, tienes todo un contexto, todo un ambiente de presión, de desprestigio? Obviamente que afecta, claro que sí afecta. ¿Cómo no afecta? Entonces, y peor todavía porque este manto, ¿no?, de dudas sobre los procesos y las instituciones tiene, lo que hace es servir del mal ejemplo. Te mm, aseguro que va a haber, ya por ahí ha habido, cualquier candidato que no esté a gusto de alguna resolución dirá que es fraude. fraude. Y el mismo Congreso de la República, que ha violado sus propias normas, que no acata las que ellos mismos se han sancionado, estos partidos, la mayoría, no todos, que están en el Congreso, no pueden cumplir con ellas. Este domingo hay elecciones internas. Hay elecciones internas. Y el Congreso dio una ley para nuevamente abrir la preinscripción de candidaturas. Estamos día miércoles, a Qué escasos bárbaro. 5 días. Si es que eso, el presidente Castillo firma la ley y la promulga, cosa que hoy día no ha ocurrido, digamos que sea el viernes, simplemente el caos. Y Claro. algunos quisieran que el caos impere más de lo que ya tenemos, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Sabemos que Muchas tienes gracias. No, gracias a ustedes. compromisos, Hasta pero otro esperamos momento. tenerte Gracias. pronto, como siempre. Muchas gracias por ¿Cómo tus no? opiniones. Gracias. Gracias, gracias. Casi le digo y dale U al final, pero sí a picar. Así que un abrazo para Fernando Tuesta y muchas gracias por su participación. Nos quedamos el otro día con ganas de seguir conversando, José, con el doctor Eloy Espinoso Saldaña, miembro del TC, o mejor dicho, ex miembro del TC, a la luz de los Hay que, resultados tan polémicos, ¿no?, que se dieron ayer en el Congreso de la República, y él accedió a volver a conectarse con nosotros. Ahora ya esperamos sin problemas en el internet para tener una conversación más extensa, y empezando por que nos cuente cómo ha vivido él esta jornada tan rara, ¿no? o preguntarle si todavía es magistrado o ya se puede A considerar ver, ex magistrado, doctor. esa es la primera pregunta. Bueno, primero saludarlos. Hola. Gracias, doctor, nuevamente. Segundo, decirte, Renato, que conmigo sí puedes hablar sobre la U porque soy un sufrido hincha de muchos años. Bien. Tenía una intuición al respecto, doctor. Sí, bueno, no suele vivir en Madrid los dos, no. Entonces, y que yo lo que creo frente a lo que está escuchando a mi buen amigo Fernando, su esposa Tatiana es amiga de toda la vida, yo lo que creo que hay un grupo que tiene una necesidad de mantener entretenido y movilizado a un discurso
contra Castillo y contra la posibilidad de que Perú Libre de cualquier manera se sostenga al final de su periodo. Fíjese que no es que yo los quiera, ¿no? Entonces, en ese contexto, una persona prontuariada como el que acaba de declarar sabe que no va a ser tomado en cuenta como colaborador eficaz, pero que sí puede tener una manera de poder soltar fantasmas que le permitan a la gente decir, el 11 salgo a marchar porque la elección fue fraudulenta. Eso es bien importante, porque ya en las redes hay quienes lo consideran un potencial colaborador eficaz. Usted lo que nos dice es que dado su prontuariado, lo que lo hemos reseñado hace unos minutos, ¿no? Preso, es muy difícil, acusado muy difícil. Pero no, normalmente no son más bien prontuariados los colaboradores eficaces. No, lo que pasa es que el colaborador eficaz tiene que ser una persona que no tenga implicancia con la actividad delictiva de manera intensa, porque nunca un colaborador eficaz es el líder, nunca es el más comprometido, sino es la delación, lo que busca es que hable el que menos riesgo genera el intercambio que hace la delación. El intercambio que hace la delación es dejarte libre o reducirte la pena. Entonces no juegas al pez grande, juegas al pez mediano o al pez chico. Entonces, pero todo indica que el quien ha estado detrás de los movimientos en el MTC, qué ventaja es ya estar saliendo a ser magistrado para poder decir cosas que antes no se podían decir. Entonces, indica que Villaverde estuvo en absolutamente todo. Entonces, ¿ya se considera usted ex magistrado? Formalmente no lo soy, formalmente hay que hacer entrega de cargo el día 25, pero lo que ya estamos haciendo son, yo tengo mis expedientes listos, sacando las pocas cosas que quedan en la oficina, y bueno, finiquitando las cuestiones administrativas, ¿no? Quién tiene que pagarse TC, cuánto tiene que verse en vacaciones truncas y estas cosas, ¿no? Pero ya no puede adelantar opinión porque ya no va a dar opinión en una sentencia, o sea, ya no estaría en... Eso, nos conocemos mucho tiempo, Josefina, y sabes por eso que ahora puedo hablar con más libertad. Entonces, a mí lo que me queda claro es que hay que alimentar una sensación contra Castillo, con razón o sin razón, eso ya no lo voy a decir, pero claro, ahora tienes carteles en todas las redes sociales diciendo Castillo fraudulento, vamos a marchar el día tal. Porque los discursos se van agotando, o sea, decir Castillo corrupto podría ser eficaz hace unos meses, pero ya le vas diciendo corrupto tantos meses que eso no te lleva a marchar. Sí. Entonces tienes que agarrarte de otra liana para que puedas tener legitimidad a esa gente que marcha y marcha y marcha y escucha a Lucas Gersi por 40 veces. Tienes que darle pues una posibilidad de que tenga una motivación, y esto cae perfecto en ese esquema. Y en la cuestión de psicología de masas no importa decir la verdad. Lo que importa es decir algo que resulte creíble a un grupo de personas. Y como bien decía Josefina, hay un grupo de personas que sigue creyendo que hubo fraude. Sí. Entonces, si alguien que ha estado en la maquinaria de Castillo dice, hubo fraude, ven, esa es la ratificación. No importa que hubieras tenido que hacer, pues, como bien ha explicado Fernando, toda una maquinaria que yo no sé de dónde la sacaría Cerrón, porque él ponía el que ponía el dinero. Entonces, no importa la verdad, lo que importa es lo que es creíble, y eso motiva a que yo salga. Entonces, yo salgo porque ya me han dicho muchas veces que es corrupto, pero eso no puede moverlo porque depende del fiscal de la nación. Ahora salgo para poder, porque él violó la cuestión electoral. Él está allí fraudulentamente, hay que abrir una investigación en el Ministerio Público, que ahí, para demostrar que él cometió un fraude, hay que presionar para que el Ministerio Público, en este caso, no corte la investigación. Narrativas.
La narrativa, y claro, y eso se contrapone a la narrativa del Ejecutivo de Vladimir Cerrón de convocar a esta asamblea constituyente, Sí, aduciendo que hay un clamor popular, ¿no? exactamente, Que exactamente. tampoco O sea, hemos oído necesariamente así. en el juego de la política cotidiana influye, Sartori lo ha explicado mucho, otros autores, la generación de narrativas. Entonces, para poder movilizar a grupos humanos, porque los partidos políticos cada vez se han vaciado más de ideología, de perspectiva, entonces son estructuras electorales que para poder mantener la adhesión de su militancia tiene que sostener ciertas narrativas, ¿no? Ahora, pero es bien infantil en el fondo del juego, ¿no? Porque es como decir, si tú resucitas el discurso de la asamblea, entonces yo resucito el discurso del fraude y nos volvemos a pelear como si estuviésemos en julio. Explícale a los alemanes, uno de los países considerados más inteligentes, con más personas cultas en el mundo, cómo se tragó la narrativa de la superioridad de la raza aria y se mandó en una guerra que terminó con 12 millones de personas muertas. Bueno, una narrativa que en parte se la cree también el primer ministro que tenemos, ¿no? De que Alemania se desarrolló gracias a Hitler. A eso no me voy a referir. Entonces, bueno, pero se puede referir a la elección de ayer en el Congreso. Usted nos decía que se siente con más libertad. ¿Cómo califica la elección de los 6 miembros del Tribunal Constitucional ahora, con estas votaciones tan extrañas? A ver, primero que hay una denuncia que hizo la República que creo que debe investigarse a fondo, ¿no? Independientemente de las personas, no puede ser que sea un concurso y se esconda la información que Contraloría da desfavorable sobre un candidato. Y aquí no pase nada, ¿no? Pero entonces, no pasó nada, ya los eligieron y ya es una especie de cosa juzgada, cosa votada. Pero hay actos que, como bien sabes, pueden quedar nulos si se comprueba que fueron hechos a través de móviles delictivos. Entonces, ¿pero quién podría ganar una elección que podría finalmente llegar a este mismo Tribunal Constitucional? No. La elección del tribunal la hace el Congreso. Pero lo que pasa es que si se prueba que la instancia del Congreso cometió un delito de ocultar información para favorecer un candidato, dentro del mismo Congreso se puede plantear la discusión sobre la subsistencia de sesión y como configura un delito, el Ministerio Público de repente no cambia la decisión, pero puede meter a la cárcel a los implicados. A los más de 100 que en algunos casos votaron, 80, 90. No, los congresistas que votaron, el problema ha sido al presidente de la comisión especial. Lo que dice la República es que el presidente de la comisión especial recibió información sobre uno de los candidatos que le debe, creo que hasta las plantas de su casa, porque tiene deudas en todas partes, y esa información la escondió, porque si esa información trasciende, no te eligen magistrado del tribunal. ¿Por qué? Porque hay el riesgo del conflicto de intereses muy pronto, o que te quieran cobrar los favores con las sentencias. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron conmigo y que han hecho ahora es averiguar cómo es tu situación bancaria, cómo es tu calidad crediticia y todo lo demás. Ahora, doctor... Porque ahí hay un elemento de presión muy fuerte que puedes tener sobre un magistrado. Entonces, esto se escondió, según la República. Entonces, se escondió, entonces, claro, si se escondió, es que se ha cometido un delito porque esta información debió transmitirse como se hizo con el resto. El delito nos llevaría a que los responsables de haber escondido puedan terminar en la cárcel y entonces y que el favorecido se ve en una situación de poder también estar en la cárcel si él participó en la ruta criminal, en el iter criminis que hablábamos en la sesión pasada, cuando se nos cortaban las comunicaciones. Pero habría que interponer, pero ¿podría hacerse algo antes de que juramente este TC o eso tendría que ser una vez juramentados ellos? Depende del Ministerio Público. Si yo fuera el Ministerio Público con una denuncia como esta, hoy día mismo estaría iniciando una investigación preliminar. De oficio.
de oficio. Bueno, De vamos a oficio. ponernos en el peor de los escenarios, que el Ministerio Público se mantenga inactivo, que no inicie ningún tipo de proceso y que estos 6 miembros sean finalmente quienes integren el TC. El otro día usted nos contaba que en su experiencia ha vivido un TC donde ha habido tensiones precisamente porque no ha habido un pensamiento homogéneo, sino personas con distintas miradas del país y de las cosas. Pero este TC sería más bien de pensamiento homogéneo, ¿no? Un pensamiento más conservador. ¿Usted los conoce a todos? ¿Dejaría de ser un TC con algunos caviares para hacer un TC conservador? Bueno, primero que llamar a Manuel, primero que llamar a Manuel Miranda caviar cuando un tipo de 83 años. Monteagudo es, ¿no? ¿Qué? Monteagudo es o Miranda. No, me pregunta, Josefina que pasamos el actual, caviar a un TC conservador. Yo no llamaría que el TC que está terminando funciones es caviar, o sea, Marianela es hija de Genaro Ledesma, lo que es una posición de izquierda radical heredada del padre. Entonces, Manuel Miranda es un tipo que estuvo muy cercano a los Humala, es un muy buen amigo del papá de los Humala, o sea, son gente uno de izquierda radical y otro de la izquierda antigua, pero que... Y a usted también lo acusan de ser humalista. Yo no sé por qué, nunca lo entendí. A mí no me postularon los humanistas, ¿ya? Si uno lee la página de las famosas agendas, se habla de un personaje ojitos que dicen que tiene ojos verdes, yo los tengo azules, entonces, y que se van a reunir en una dirección que corresponde a la dirección que tenía en ese momento un destacado constitucionalista de nuestro país, que no soy yo, y que sí fue parte del gobierno de Humala. Pero esto se suelta en un contexto después de que cuando se está trabajando para ver la primera elección realmente entre nosotros, ya acababa la gestión de Urriola y tenía que ser uno de los 6 el presidente, y se suelta esta campaña en contra mía diciendo que yo soy el ojitos de la historia. Entonces, para que no haya un apoyo a una candidatura mía, cuando yo finalmente estaba apoyando la candidatura de Miranda, y termino, si me permites, 2 segundos, Renato, porque en un año de elecciones, alguien con una figuración política como Blume por un lado o Espinosa Saldaña por el otro, no podía ser presidente del TC. Tú tenías que tener un presidente que estuviera y sea visto como al margen de la cuestión de la decisión política, porque el TC tiene como responsabilidad ser mediador cuando hay conflictos políticos. Entonces digamos que el TC que sale no es caviar, pero el que entra, sí podemos presumir los ciudadanos que vamos a tener un TC conservador. Bueno, yo conozco solamente a 3 de los integrantes de la nueva lista, ¿no? Independientemente de su posición política, Manuel Monteagudo es una persona de una enorme capacidad y es un tipo íntegro, ¿no? Entonces, ahora va a tener que acostumbrarse, porque la dinámica del TC no es la dinámica del BCR, donde él se ha formado, ya ha vivido, ¿no? Pero vamos, es una persona a la cual yo no me lo hago entrando en componenda, ¿no? Igual podría decir sobre nuestro amigo Ochoa, ¿no? César Ochoa es uno de los mejores administrativistas que tiene el país, y claro, es un tipo que puede tener sus preferencias, pero tiene trayectoria y va a cuidar su prestigio. Y por último, Helder Domínguez, nosotros mismos con Pancho Tábara, cuando yo era jefe administrativo del Poder Judicial, lo trajimos de Trujillo, y es un tipo que tiene buenas relaciones con todo el mundo, pero cuando tiene que decir no, dice no. Entonces, se habla mucho sobre la profesora
Sí, de la Universidad de Piura. Luz Pacheco. Luz Imelda Pacheco, sí. Yo no la conozco, no puedo hacer comentarios sobre quien no conozco, y conozco muy por encima Luis a Gutiérrez. Morales y a Gutiérrez. Entonces, sería de mi parte un poco injusto hacer una calificación sobre un conocimiento no muy enterado, ¿no? Pero Ahora, sobre Morales, él contrató a la esposa de quien era entonces bueno, magistrado del TC, Carlos Mejía. esa anécdota sí nos la contaron, y fue el motivo por el cual Morales no pasó la evaluación que nosotros hicimos cuando entramos al tribunal, cumpliendo la normativa y que dice que hay que evaluar a todo el tribunal cada cierto tiempo. Hicimos, y Morales era funcionario del tribunal, y se nos presentó el caso que él como secretario general había puesto liquid paper en una parte del acta donde se establecían condiciones que impedían contratar a la entonces esposa del entonces magistrado Mejía, pero que el magistrado Calle y el magistrado ya fallecido habían guardado una copia de eso, y que por eso se podía contrastar que él se había prestado para esto o le habían ordenado hacerlo. Entonces, sus respuestas no nos convencieron en ese momento, porque yo era parte del grupo evaluador, y por eso lo desaprobamos para que siga en el tribunal. Él presentó un amparo y la transacción que se hizo fue darle una suma de dinero, pero que no volviera al tribunal. Bueno, ahora regresa como magistrado. Hay que asegurar que no tenga liquid paper a la mano. Bueno, ahora, lo que importa en este contexto, cuando hay gentes que se han hecho acusaciones muy graves, porque no somos tontos, ¿no? Se ha hecho acusaciones muy graves, sobre todo sobre los dos primeros candidatos. Lo que importa aquí es si ellos van a tener la concepción clara que un magistrado deja todas sus preferencias políticas, sus contactos sociales, su vinculación a grupos económicos en la puerta del tribunal y se pone a hacer su trabajo en serio, o se convierten en operadores de ciertos sectores. Y eso se consigue solamente con una labor de accountability, con una labor de seguimiento de qué hacen, qué sentencias sacan, cuál es la línea de justificación, si comienzan, por ejemplo, a favorecerse el pronunciamiento de ciertos estudios de abogados o de ciertas empresas. Esa es la manera donde uno evalúa si la persona aprendió que su pasado es su pasado, o está haciendo una gestión que en realidad va en contra de lo que debería caracterizar a todo magistrado en un tribunal constitucional. Doctor, una última pregunta. Después del chongazo del 2013... Es una última pregunta, siempre puede haber una más. Nuestro productor nos está ahí apurando. El 2013... Él manda, él es el que manda de verdad. El 2013 hubo todo el rollo de la repartija, y no se comentó mucho la repartija y tal, cuando el TC. El 2019, todos recordamos el momento en el que Salvador del Solar, entonces primer ministro, ingresa y hace cuestión de confianza, precisamente en medio del debate de una elección del TC. A la luz de esos incidentes, más lo de ayer, ¿no? Donde no hubo debate, la prensa no podía cubrir la jornada, etcétera, ¿es el Congreso la institución que deba elegir el TC? ¿Cuánto tiempo tengo para contestarte? A ver, vamos a tratar de ser breves. En realidad, la mayoría de los países ha optado por el sistema que tiene el Perú de mayorías calificadas. ¿Por qué? Porque el TC tiene que tener alguna legitimidad para poderle borrar la plana a un presidente, a un congresista, a un gobernador regional, como muchas veces se ha hecho esta composición del tribunal. Y de ahí es que si el Congreso es la expresión más plural de la representación de la sociedad, es el Congreso quien debe elegirlo con mayoría calificada. Ahora, el sistema no es perfecto, porque los mismos italianos hablan de la lotización, para decirlo en castellano, de precisamente
de hacer lo que se quiso hacer en el 2013. La repartija, sí, pues. Claro, y que nosotros lo escuchamos por el video, tú tomas 2, tú te quedas con 1, a ti te llama la Defensoría del Pueblo. Una vergüenza. Lo que favoreció a nuestro caso es que nosotros éramos la necesidad de limpiar la cara de un Congreso después de la repartija. O sea, después de la repartija. Y ahora, bueno, es la mejor pregunta. Entonces. A ver, ahora, sí. Entonces mi pregunta es, con la desaprobación que tiene el Congreso, con la desaprobación que tiene el Ejecutivo y con las voces que hay que piden adelanto de elecciones, ¿usted cuál es su opinión? ¿Que se vayan todos, que se adelanten las elecciones, que las cosas sigan así hasta el final del mandato del Congreso y del presidente? O que se recorte el mandato, como propuso Pasión Dávila, quien por cierto ya no es parte de la bancada de Perú Libre. Sí, bueno, ya se han ido los maestros, ¿no? Bueno, yo creo que nos viene una época de mucha inestabilidad política y probablemente de mucho riesgo de que quien es presidente no termine su mandato. Por todas las cosas que vienen pasando y por todos los problemas de gestión efectiva que se vienen dando en un país que está desaprovechando el crecimiento económico que podría tener por los commodities. Y está en una inestabilidad política que parece que no hemos aprendido nada del año pasado, donde tuvimos 3 presidentes en una semana. Entonces, ahora, también seamos claros, ¿quién paró el escenario de crisis en ese momento? La sentencia del tribunal. Ahora, el trabajo de este nuevo tribunal va a tener que ser el de ponerse por encima del conflicto para poder solucionar el conflicto. ¿Y eso qué significa? Ponerse como mediador. O sea, si vamos a justificar, por ejemplo, un adelanto de elecciones o vamos a justificar una vacancia de un presidente, esto tiene que tener un sustento constitucional. Porque si lo hacemos al antojo de quien quiera, entonces lo único que vamos a obtener es que las reglas de juego ya no sean reglas de juego y todo el mundo haga las cosas como quiere, y allí eso sí es el caos. Entonces, lo que tienen que entender ellos es que no los eligió el grupo tal o el grupo cual, que si tienen antecedentes, tienen que comportarse bien y entender que viven en un país donde la última garantía para por los conflictos políticos que van a seguir con una estructura constitucional que está mal hecha, que está pensada que el presidente tenga mayoría en el Congreso, y cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso puede pasar cualquier cosa. Entonces, si ellos no se dan cuenta que su rol es evitar que eso reviente, y no, vamos a tener muy serios problemas de institucionalidad. Qué importante que lo diga, porque efectivamente si el TC llega a caer en el descrédito que hoy les pasa factura al Congreso o al Ejecutivo, ya no quedaría ninguna otra institución en la que los ciudadanos podamos creer, ¿no? Es que de eso precisamente se trata, y lo único que quedaría es la fuerza del más fuerte o del menos escrupuloso, y eso es terrible para cualquier Estado. Doctor, le agradecemos muchísimo, a pesar de ese diagnóstico final que es desesperanzador, pero que también es realista. Le agradecemos mucho por estar una vez más con nosotros. Por lo menos pudimos terminar la entrevista. Entonces, así es. Y esperamos pronto que puedan conseguir el trasplante y que puedan personas que están en su situación también conseguirlo. Mira, y 2 segundos en esto que no nos mate el productor. Estamos comenzando a articular una campaña que haga 2 cosas: una sensibilización en la población para que done, y una modificación de la ley en coordinación con el Colegio Médico, una modificación de la ley de salud que tiene una norma tan disparatada como aquella que tú no dices yo dono, pero si mis parientes no quieren hacer eso caso, yo voy a la tumba o al crematorio, tal como estoy, y no se pueden usar mis córneas, mis pulmones, mis riñones. Entonces, estamos comenzando a articular una dinámica como esa, y desde ya los comprometo para que nos puedan ayudar en su difusión, porque creo que ahí hay un problema serísimo que está siendo
invisibilizado en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias Esperemos a verlo ustedes. pronto. Un fuerte abrazo Gracias. y hasta otra oportunidad. Chao, Y que el hinchaje crema no sea tan sufrido en adelante. Uy, se quedó ahí, se cortó. Bueno, estupenda conversación y preocupante, ¿no? Si el TC no entiende su papel, ¿no? Si se pliegan a lo que están jugando el Ejecutivo y el Congreso, nos quedamos ya sin el último bastión. Y lástima que hayan comenzado así, poniendo tantos votos, si tenían tantos votos, ¿por qué tenían que hacer una elección sin debate de cuestiones previas y sin la información transparente? Pésimo eso, pésimo. Sí. Y ahí no comentar lo que... Si vieron el matutino de SQP, ahí están las declaraciones de Montoya al final de la jornada frente a la prensa, ¿no? El producto final. A ustedes son el producto final. ¿De cuánto No es un parlamento, es esto? una fábrica de armamento. O sea, no importa lo que se debata, el parlamento se llama parlamento por algo. Cuando precisamente lo que importa, más que el producto final, es cómo se cocina ese producto. La polémica, claro, además la polémica, ¿no? La negociación. La transparencia. Y ahora es tiempo de palabra que comentarlo abierta, más largo. definitivamente. Sí. Ahora, José, es momento de hablar de dinero porque en este programa también pensamos en la economía de la gente. Salva tu bolsillo. Adelante. Mr. Money, Walter Izaguirre, para todos, @Walter Finanzas en las redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José, Renato? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, Walter? Listo para conversar con ustedes. Han visto que hasta el magistrado nos contaba de que hay que preocuparse del historial crediticio, ¿no? Hablaba de los reportes, de deudas y todo eso. Y eso es algo que ya conversaremos en otro momento, cómo ayudarlos a que tengan un buen historial crediticio también. Genial. ¿Cuál es el tema de hoy? Cuéntanos. Hoy día vamos a hablar, se ha visto mucho este tema de la CTS, el retiro de la CTS, el retiro de la AFP. Entonces, claro, nosotros tenemos una particularidad, gastamos la plata antes de que llegue. Entonces, mejor es hablar desde ahora cuáles van a ser los lineamientos que tendríamos que seguir antes de que ese retiro se vaya a dar. Porque ya cuando hablamos nosotros, cuando ya se aprobó, cuando la gente está pidiendo su retiro, ya muchas veces han gastado con la tarjeta y tienen que pagar, digamos, lo que ya gastaron. Entonces, ahora estamos tomando previsión. O sea, esperan que salga la plata de la AFP no para gastarla, sino para pagar las deudas que han contraído, sabiendo que ese dinero van a tenerlo pronto. La gratificación se gasta, mi querido Renato, en deudas. Antes de que la recibas. Me van a pagar la gratificación en julio, entonces ya me la gasto desde junio, ¿no? Así que ahora... que no tengo gratificación hace tanto tiempo, ya me olvidé cómo era. Mr. Soros les tiene una sorpresa, me estaba contando el otro día ahí en julio, así que vamos a... qué bueno. Ahí. Ojalá. Te tomamos la palabra. Correcto. Lo que tenemos que hacer primero, esto más o menos el Ejecutivo tiene hasta el 27 de mayo para aprobar esta norma. En teoría, para las personas que pudieran retirar su plata de la AFP, deberían estar haciéndolo entre la quincena y el 30 de junio la primera camada, ¿no? De ahí ya van a pasar otros tiempos, pero eso lo conversamos luego. ¿Qué hay que hacer ahora para prepararnos para ese momento? Hay que elaborar un diagnóstico financiero y es súper sencillo, no es nada complejo. Vamos a preguntarnos primero qué tipo de deudas tenemos y las vamos a clasificar. ¿Cómo las clasificamos? De deuda más cara a deuda más barata. ¿Cuál es la deuda más cara? Tarjeta de crédito, que es la que nos cobra más intereses. Luego el préstamo personal, si es que hemos sacado una platita por ahí, un extra cash, un libre disponibilidad para comprar cualquier cosa. Luego crédito vehicular y luego crédito hipotecario. Esa es la escala. Yo le sugeriría a las personas que si tenemos alguna deuda, ya sea de tarjeta o de préstamo personal, a esas tenemos que atacar. Olvídense un poco del crédito vehicular y del crédito hipotecario porque son tasas de intereses bajas realmente, ¿no? Entonces hay que concentrarnos más en salir de lo rápido. La gente dice, no, yo quiero salir más rápido de mi crédito hipotecario. Tienes una tasa de 7, 8 y está pues a 20 años, a 15 años. No te preocupes de eso. Preocúpate más de salir de esa tarjeta que te compraste pues el televisor a 6 cuotas y te está cobrando 40 o 50% al año, ¿no? Esa es una forma. Aparte, José Renato, que nos va a salir a nosotros más sencillo y va a ser más me río el comentario, no me río lo que está diciendo. Hipoteco mi casa que... deudas, para ir a Qatar. Bueno. Pero ha pasado, ¿ah? Ojo, en el Mundial pasó, de ¿no? Rusia ha habido varias personas que hipotecaron sus casas. Sí. Y miren, para no encontrarle este tema, yo sé que es gracioso todo lo que nos comentan, pero a la fecha, respecto al año anterior, ha crecido 10% la cantidad de personas que han hipotecado su casa contra un préstamo personal. Ojo,
No te digo que lo vayan a haber hecho para irse al mundial o lo que fuere, sino que hay gente que está hipotecando su vivienda, que es un bien futuro, para agarrar cash. Entonces hay que preocuparnos por ese tema también. Esto de la economía está bastante complejo, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Y ahí viene la siguiente diapositiva, porque sé que también ya estamos un poco con el tiempo, A ver, donde, como habíamos conversado, hay que destinar un porcentaje para el pago de deudas. pero un porcentaje, claro. Claro, no toda, pues. Ese es el punto también. Si nosotros decimos, vamos a pagar todo, nos vamos a aburrir. Y no se trata de que nosotros nos vayamos a aburrir, se trata de que disfrutes. Esa es la forma de hacer que esto continúe. Si tú tienes un 100%, échale la mitad si quieres para poder amortizar las deudas y de la otra mitad puedes agarrar el 50% para divertirte, para comprarte algo que realmente quieras y el otro 50% para ahorrar e invertir. La correcta estructura de manejar nuestro dinero y que haya un dinero para divertirnos es lo que hace que nuestras finanzas sean mejores hacia el futuro. Porque si nos empezamos a privar, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dices, ya no quiero ahorrar nada. Simplemente vacas tu ahorro y te dedicas solamente a gastar. Entonces, Claro. eso es lo que nosotros no queremos. Queremos mantenerlo de una manera permanente. La mitad para tus deudas y de la otra mitad que queda, la mitad para invertir y ahorrar y la otra mitad para divertirte. Eso es un poquito lo que deberíamos ya estar planificando y escribiendo. Y entre invertir y divertirse puede ser también, por ejemplo, suscribirse a una plataforma periodística como... Eso debe estar en un gasto fijo en tu presupuesto. Claro. Eso debe ser parte de tu presupuesto. Eso ya es algo inherente al presupuesto general. Y mejor Mr. si Maggi es ese- parte de ese cupé, están solidarios. Sí. Exacto, exacto. Es cierto lo que dicen, es mejor, nos va a alcanzar para ir a Canta y no a Qatar, probablemente, eso es cierto. Pero suena parecido, así que no hay Sí. problema por ahí. @Walter Finanzas, Mr. Money, Walter Izaguirre, muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense Con mucho. nosotros. Gracias. El próximo miércoles. Chao. Esto ha sido Salva tu bolsillo. Querida José, nos vamos hasta el viernes. Tenemos el ya viernes. entrevistado, ¿no? Confirmado para el viernes, ¿no? ¿O no lo decimos todavía? Mejor No lo decimos, no lo Ya, decimos, sí, no sorpresa. me lo decimos. Sí. Listo, hasta el viernes entonces. Muchas Hasta el gracias por viernes. acompañarnos. No se olviden mañana muy temprano de ver nuestro matutino, que cada vez está mejor. Y muchas gracias al equipo de producción que lo hace. Nos vemos Y está el saliendo más viernes. temprano, además, ¿no? Está saliendo a así, las un 7. poquito más temprano, a las 7. Mira. Querida José, un beso. Nos vemos Chao, en 2 Renato. días. Nos vemos. Chao, Chao. chao.